terminando ahora entonces con las preguntas, llegamos a la número 2, incluso la última de la cartilla, nos dice lo siguiente. El realismo matemático sostiene básicamente que las matemáticas son independientes de la mente humana, por lo cual los seres humanos no inventan las matemáticas, sino que las descubren, y ese descubrimiento no se hace mediante la experiencia sensible del mundo físico, sino mediante el método denominado. Y vamos a dejar entonces las opciones escritas. Antes de analizar las opciones de respuesta, debemos interpretar nuevamente o leer nuevamente la pregunta. Nos dice, el realismo matemático. Allende que sepamos qué fue el realismo matemático, no necesariamente tenemos que sabernos todas las respuestas o todos los conceptos que se nos planteen en la prueba. Debemos sacarlo de forma lógica, tal vez un sentido común. El realismo matemático nos dice realismo, es decir, realidad. Por tanto, esta teoría nos dice que la matemática es una ciencia verdadera, exacta, real. Debemos tener en cuenta que el realismo matemático viene del platonismo matemático, donde se nos indica, o Platón mismo lo indicaba, que lo importante es el mundo de las ideas, más allá de lo que los sentidos nos pueden ofrecer. Incluso aquí mismo nos lo menciona, donde dice que este realismo matemático son verdades que no se descubren mediante la experiencia sensible del mundo. Entendamos experiencia sensible del mundo como todo aquello que llega a mi ser, a mi ente, a través de mis 5 sentidos corporales. Soy un individuo en el vasto universo que le podríamos llamar realidad, y yo la realidad la concibo a través de mis sentidos. Sin embargo, de atenernos a los sentidos, según el realismo matemático, estaríamos viciados de posibles mentiras, posibles errores, puesto que los sentidos para mí son distintos, para mi ser son distintos como lo puede ser para otra persona. Que estemos en una misma realidad. Cada quien es un universo en sí mismo, dentro del mismo universo, dentro de la misma realidad. Por tanto, nos dice que es algo independiente de la mente humana, es decir, algo que está afuera, pero que no experimentamos con los sentidos, no está dentro del ser. Una de las premisas del realismo matemático, incluso lo que nos plantea el texto, es que este conocimiento no se lleva a cabo mediante la experiencia sensorial, mediante mi experiencia en el mundo a través de mis sentidos. Y la otra premisa es que las matemáticas no están dentro de mí, no son invención mía, no son invención humana, sino que están ahí, son preexistentes a la misma humanidad. El ser humano lo único que hizo, según esa teoría, es descubrirlas. Entonces no debemos olvidar eso. Cuando hablamos de demostración, la demostración bien me puede indicar que puede existir antes de la humanidad, que la humanidad viene aquí es a descubrirla, a ponerlas de manifiesto, a demostrarlas, como lo dice la palabra. Sin embargo, cuando yo deseo hacer demostración, debo demostrarlo de forma tangible, es decir, a través de los sentidos. Por tanto, la opción A se nos convierte en una falsa porque las dos premisas no las cumple, solo una de ellas. Miremos entonces la opción B, la inducción. ¿Qué es la inducción? Es un tipo de razonamiento en el cual la verdad de las premisas brinda apoyo a la verdad de la conclusión, pero no la garantiza. Miremoslo en palabras más aterrizadas. Ahora bien, pasemos entonces a la opción B. Nos dice la inducción. Teóricamente, la inducción es un tipo de razonamiento en el cual la verdad de las premisas brinda apoyo a la verdad de la conclusión, pero no la garantiza. No necesariamente siempre es verdad esa conclusión. Miremoslo a través de un ejemplo. Juan es un ser católico, asimismo que Juan es un ser humano.
Por tanto, la humanidad a la cual pertenece Juan, porque es un ser humano, es católica. ¿Qué nos quiere decir esto? Que al ir de lo micro a lo macro, la conclusión no necesariamente debe ser o puede ser verdadera en su totalidad. Como lo dice acá, no es garantizable de veracidad. Recordemos entonces que si es un realismo matemático, donde se nos dice que la matemática es una ciencia exacta, esto nos dejaría vicios de incertidumbre. Por tanto, no correspondería con el concepto de realismo matemático. Ahora bien, miremos entonces la opción C, que es la intuición. Verificamos entonces que debe cumplir dos premisas la respuesta correcta para ser efectivamente la correcta. Bien sea que sea diferente de los sentidos y que no esté o que no sea invención humana. Cuando hablamos de intuición, la intuición es un caso en el cual se nos llega a la mente, a nuestro ser, una idea predeterminada. Se decía anteriormente, preconcebida, tal vez por una intelequia superior. Estamos hablando del realismo matemático, no lo olvidemos, que viene del platonismo matemático, donde Platón nos decía que las ideas vienen preconcebidas por un numen, por un ser superior que nos da las ideas. Así pues, estaríamos hablando que no necesitamos entonces los sentidos para llegar a esa verdad. Primera premisa conseguida. Bien, nos queda entonces la opción de deducción, la D, que es contraria a la inducción, por tanto va de lo macro, o mejor, de lo general a lo particular, a lo micro. Y tenemos un ejemplo. Juan es humano. Los humanos razonan. Por tanto, Juan razona. Nos vemos que entonces que va de lo macro a lo micro y que la conclusión es totalmente verdadera. La premisa entonces aquí del realismo matemático es que sea verdadera esa ciencia y de igual forma, sin hacer uso de la experiencia sensible del mundo o de mis sentidos, puedo llegar a estas conclusiones. Estamos diciendo también que son independientes al ser humano, no se las inventa, sencillamente están y únicamente las descubrimos a través del proceso deductivo. Por tanto, tenemos que la deducción, opción D, es la que más se ajusta o la correcta para esta pregunta número 12.